Marifer, muchísimas gracias. Injuve siempre en los temas de juventud, yo se lo agradezco muchísimo. Y don Miguel Concha, sin duda, un aliado desde el Centro Vitoria en este sentido. Rápidamente, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, nos preocupan los grupos en situación de vulnerabilidad. Desde esta mirada hicimos la primera encuesta de discriminación de la Ciudad de México, en donde lo que encontramos es que la percepción de la ciudadanía en materia de edad, en materia de apariencia, de color de piel, de situación económica, son las principales causas que motivan la conducta discriminatoria. En ese sentido, ya veníamos trabajando con el Centro Fray Francisco de Vitoria en hacer un diagnóstico. Pero ¿por qué se lo pedimos a ellos y por qué no lo hace el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación? Bueno, porque si algo yo le he aprendido a las personas jóvenes de los diferentes grupos que acompañan al COPRED y en especial al Centro Vitoria, es que las personas adultas no debemos de girar alrededor de los derechos y de las obligaciones de las personas jóvenes, sino son ellas, son ellos quienes deben de hacer su reflexión, son ellas, son ellos quienes deben de poner en la mesa la exigibilidad de sus derechos y nos toca, eso sí, nos toca a quienes estamos enfrente de las autoridades, enfrente de las instituciones de gobierno como estas, garantizar los derechos humanos. Siempre he dicho que el siglo XX fue el siglo de los derechos humanos, pero el siglo XXI es el que tiene que ver con el ejercicio pleno de los derechos. Y en ese sentido es que el COPRED invitó al Centro Vitoria para que hiciera este diagnóstico que les estaremos entregando el día de hoy. Ya les dirá, consta de 5 capítulos: salud, educación, trabajo, participación ciudadana, todo esto con la mirada desde la discriminación. En la explanada nos va a acompañar dos grupos musicales, Keller, Capas, ¿sí? Capavish y Cristor. Y la idea es que precisamente las y los jóvenes del Centro Vitoria, en cada espacio de cada canción que estaremos dando, desde su visión, desde su perspectiva, les digan lo que miraron en este diagnóstico. Yo hasta aquí le dejaré a Iván. Muchas gracias. Muchas gracias a la presidenta del Consejo para Prevenir la Discriminación. Le vamos a pedir al padre Miguel Concha unas palabras, director del Centro Vitoria y coordinador general de este trabajo. Bueno, buenas tardes a la directora del INJUVE y desde luego a Jacqueline Lois del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Distrito Federal. Lo primero que les quiero decir es que el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria pues tiene una gran satisfacción de haber podido colaborar con el COPRED en la elaboración y edición de este informe sobre la discriminación a las juventudes o hacia las juventudes en el Distrito Federal. En el Centro Vitoria, desde hace ya algunos años, estamos convencidos que entre los sectores discriminados en el país y también en la Ciudad de México están las juventudes, todas aquellas personas que se encuentran etariamente pues entre los 15 y los 29, 30 años de edad. Y esta discriminación pues se ve reflejada en que no pueden satisfacer de una manera completa pues derechos fundamentales que tienen, como el derecho a la salud, el derecho a la educación, los derechos laborales, el derecho a la participación ciudadana en los asuntos
que les atañen directamente. Es una convicción que lamentablemente hemos venido pues comprobando todos los días, cada vez más, con situaciones que vienen sufriendo, vienen padeciendo, como situaciones pues de inseguridad, de violencia, y pues nosotros también lo hemos venido detectando con los mismos jóvenes que participan en las labores del centro, y en lo que ha sido nuestra experiencia durante 11 años en una escuela de promotores y promotoras juveniles de derechos humanos en sectores vulnerados, donde pues son ellos los sujetos principales del aprendizaje y donde se tiene una metodología muy activa, muy participativa, en donde se involucran pues con lo que son y lo que viven y lo que expresan como deseo. Y por eso pues este informe, ¿verdad?, trató de desarrollar un análisis, es lo que van ustedes a poder ver cuando lo reciban, un análisis entre la discriminación y las violaciones a esos derechos fundamentales de educación, trabajo, de salud, derechos laborales y participación juvenil. Y luego pues también pues dar a conocer y enunciar las responsabilidades que tiene el Estado en virtud de la Constitución Federal de la República, de los instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos, que son parte de la misma Constitución, ante el derecho a la no discriminación y los derechos humanos de las juventudes que habitan y transitan por la Ciudad de México. También me complace decir, como decía Jacqueline Lois, que este informe no es un informe meramente teórico, es un informe que surge pues también del diálogo, la interlocución, la discusión, la confrontación con los mismos jóvenes que participaron activamente en la elaboración. Pues nuestra aspiración como Centro de Derechos Humanos, junto con el COPRED, es que esta aproximación a la situación que padecen de discriminación las juventudes pueda tener un seguimiento para que de manera progresiva pues vayamos efectivamente aportando en el reconocimiento de los derechos de las personas jóvenes que habitan y transitan en el Distrito Federal, y que sobre todo pues dejen ser objeto de discriminación y ser objeto de inseguridad y de violencia. Pues gracias. Muchas gracias al padre Miguel Concha por su participación. Y bueno, le damos la palabra, le pedimos unas palabras a nuestra querida Mafer, que nos directora del Instituto de la Juventud del Distrito Federal, que también tiene una óptica muy clara de este fenómeno sobre discriminación de las juventudes, que nos comparta también con algunas palabras, por favor. Muy buenas tardes a todas y a todos. Jackie, te saludo con el cariño de siempre. Padre Miguel, igualmente es un placer compartir este enorme logro a todos los chicos miembros del Centro de Derechos Humanos Juan Francisco Vitoria. Muchísimas gracias por estar aquí. Algunos de ustedes ya han tenido algún acercamiento con INJUVE. A todos los demás igualmente muy buenas tardes, a la delegación Cuauhtémoc también. A mí me parece muy relevante el momento que estamos viviendo y me gustaría resaltar tres aspectos. Por un lado, y como ya se ha dicho en palabras del padre Miguel y de la presidenta del COPRED, Jacqueline, se trata aquí de un trabajo de campo, de un diagnóstico participativo que resultan muy necesarios a la hora de diseñar, implementar o rediseñar ciertas estrategias, acciones o programas en materia de juventud. Y es que si no se hace a partir de la visión joven,
pues de pronto las instituciones siento que nos quedamos 10 pasos atrás. Así es que me parece muy relevante que este diagnóstico en materia de discriminación hacia las juventudes haya sido realizado por personas jóvenes desde una perspectiva de juventud. Por otro lado, me parece que este documento debe utilizarse y asimilarse como una herramienta fundamental para que nosotros, las instituciones, en este caso desde el Instituto de la Juventud del Distrito Federal, podamos tener una radiografía mucho más cercana y actualizada de la situación en materia de discriminación que viven las juventudes en esta ciudad. Y es que lo vemos a diario, la ciudad más que nunca demanda de este tipo de articulación entre sociedad civil organizada, entre las instituciones y entre los jóvenes para poder dar respuesta ante principalmente la ola de inseguridad en materia de juventud que estamos viviendo. No se diga en aspectos de discriminación. Entonces, por eso me parece también un segundo punto de suma relevancia. Y el tercero es que debemos las instituciones, y aquí asumo el compromiso desde el Instituto de la Juventud, de hacer caso de las recomendaciones que en este informe se plantean, porque no va a servir de nada el hecho de solamente leerlo y darnos cuenta que efectivamente en materia de educación laboral, de acceso a la salud, de participación ciudadana, los jóvenes efectivamente ellos mismos se manifiestan o nos manifestamos, y me incluyo, de algunas formas discriminados. No solamente basta con eso, basta con identificar las causas o identificar las razones. Es importante, por lo mismo, dar seguimiento a las recomendaciones para entonces poder plantear distintas alternativas que puedan solventar este tipo de situaciones y de manera progresiva y en la medida de lo posible que esta ciudad en la que se plantea una ciudad de libertades, pues que sus jóvenes ya no sigan presentando estas situaciones o que no se sigan asumiendo como personas jóvenes discriminadas en esta ciudad. Entonces me parecen 3 aspectos muy importantes. Yo quiero aquí públicamente comprometer al Instituto de la Juventud, un área del gobierno de la ciudad muy representativa, porque es el área en la que recae este tipo de problemáticas en materia de juventud. Quiero asumir este compromiso de dar seguimiento y de trabajar de la mano, es decir, que este trabajo no termine solamente con la presentación de este documento. Los invito, Padre Miguel, extiendo la invitación, y a todos los grupos de la sociedad civil organizada, principalmente encabezados por jóvenes, o en el que participan jóvenes activamente, a que se acerquen al Instituto de la Juventud. Hemos, a partir de este año, planteado mesas de trabajo permanentes con sociedad civil organizada, y eso nos ha servido muchísimo para reorientar o fomentar ciertas acciones que ya se tenían o diseñar muchas nuevas. Quiero decirles que en estos 7 meses de gestión, bueno, ya 8, ya prácticamente casi un año de gestión, en el Instituto de la Juventud creamos 2 áreas muy representativas: el área de derechos humanos de las juventudes, que no existía y que se creó, y el área igualmente de igualdad y diversidad joven desde el Instituto de la Juventud. Estamos dando también pasos firmes en materia de discriminación. Muchísimas gracias y los felicito, un reconocimiento a todos los que participaron.